Hola, ¿cómo están? Espero todos bien. Bueno, mi nombre es Nelly Díaz. He sido convocada por CEPIS para este taller. Eso me da una gran alegría, bueno, me da mucho placer y me genera una responsabilidad. Espero estar a la altura de lo que significa CEPIS y la tarea de divulgación y de pensar a la propiedad horizontal y a la sociedad en serio, tal como sus fundadores se han propuesto. Y además de agradecer a la institución, bueno, quiero agradecer a mi amigo Jorge Resqui Pizarro, que es quien me ha convocado, seguramente tuvo mucho que ver para esto. Y también a la larga voy a agradecer ahí a mi secretaria Alejandra, que es quien me ayudó con todo lo que tiene que ver con lo visual, que es lo que ustedes a la larga también van a ver acá, pero van a recibir. Bueno, tenemos que hablar de asambleas, tenemos 2 horas, pero es un tema que tiene montones de variables, hay montones de cosas para decir, así que tenemos que empezar. Y lo primero que vamos a hacer es recordar algunas cuestiones que hacen a la propiedad horizontal. Eh, Más allá de que digamos, el temario empieza con asamblea, concepto y clases, mi intención es recordar un par de cuestiones que son importantes respecto de la propiedad horizontal, y es que la propiedad horizontal es un derecho real, que es un derecho que como tal, como derecho real, se goza, se ejerce, sus facultades, su contenido, están definitivamente de alguna manera establecidas y determinadas en la legislación, en este caso nuestro, el Código Civil y Comercial de la Nación. Eh, Después les vamos a poner en pantalla, hay 2 artículos que son fundamentales para recordar. Uno es el que específicamente dice esto que yo les estoy comentando: los derechos reales en cuanto a su extensión, características, desarrollo, etcétera, son solo creación legal. Entonces, es importante que se recuerde esto. Después aparecerá el artículo 2037 del Código, que es el que establece que la propiedad horizontal es un derecho real, que se ejerce de acuerdo con lo que dice la ley, el mismo Código lo dice, y con lo que establecen los reglamentos de propiedad. Con esta pequeña introducción, antes de hablar específicamente de las asambleas, es para recordar que en el campo de los derechos reales, las cosas no son como a mí me gusta, como yo quiero o como a mí me parece, sino que son específicamente como el código establece, y debajo del código, en una especie de pirámide de la jerarquía esa de la que hablaba Kelsen seguramente en su momento, el reglamento de propiedad. Así que mucho de lo que vamos a ver tiene o es consecuencia, digamos, de la regulación legal, y entonces lo que llamamos nosotros la autonomía de la voluntad, que no vamos a decir tiene su espacio, pero su espacio de acá es pequeño o solamente aparece cuando el código abre un poco la puerta y permite que la autonomía de la voluntad entre. Bueno, dicho esto, lo que quiero pedirle a Alejandra es que ponga en pantalla el artículo 2058 del Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene una definición de asamblea y que nos da o nos muestra cuáles serían las incumbencias o el ámbito de actuación de la asamblea. Fíjense, la asamblea es la reunión de propietarios. Y acá tenemos que detenernos la primera vez. ¿Quiénes son aquellos que son convocados para asistir a la asamblea? Los propietarios. Esto quiere decir que cualquier otro va a ser un tercero en la asamblea. Después, en su momento, tenemos un tema para tratar que es terceros, o la presencia de terceros en la asamblea, y específicamente veremos eso, pero ya en el arranque el código nos dice: la asamblea
es una reunión de propietarios. Y esto hay que recordarlo porque, lamentablemente, hay, digamos, no sé si anomalías, pero bueno, hay muchas maneras un poco domésticas de de llevar a cabo las asambleas. A veces baja el hijo de la señora del quinto, otras veces baja la persona que le está alquilando al señor del cuarto, nadie baja con autorización, y resulta que lo que el código nos está diciendo es que la asamblea es la reunión de propietarios. En su momento veremos qué clase de terceros, algunos si no es con autorización, no podrán permanecer. Lo que quiero llamarles, digamos, la atención es la segunda parte de este mismo artículo que dice, cuando habla de que la asamblea está facultada para resolver, dice, las cuestiones que le son atribuidas especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, si ustedes toman el Código Civil y Comercial de la Nación, en la parte del libro quinto, el que habla específicamente de propiedad horizontal, van a ver que cada 2 artículos el código normalmente nombra a la asamblea. El administrador se elige por asamblea, el primer administrador tiene, digamos, un plazo determinado de ejercicio de su función y será la asamblea la que lo ratifique o no. Las obras nuevas se deciden por asamblea. En el caso de ruina del edificio, también se decidirá por asamblea si se reconstruye o si se venden los materiales. La asamblea, cuando el consejo de propietarios no está creado en el reglamento de propiedad, es la asamblea la que crea el consejo de propietarios. Bueno, el campo de la asamblea, las cuestiones que le son atribuidas, especialmente por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal, es vastísimo. Y hay algo que es bueno recordar acá, que el código normalmente se llama a sí mismo la ley, pero ley acá se entiende en el sentido de cualquier norma. Después dice, las cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando le son sometidas por cualquiera de estos. Y acá vuelvo a detenerme. ¿Qué estamos mirando o qué leemos acá? ¿Qué nos dice el código acá? La asamblea puede entender y decidir sobre cuestiones que le han sido atribuidas o que son privativas de los otros 2 órganos del consorcio. El artículo 2044 del Código, que habla del consorcio de propietarios, nos dice que sus órganos son la asamblea, el administrador y el consejo de propietarios. Y en este punto, después va desarrollando para cada órgano sus características y, digamos, su campo de actuación. Pero fíjense ustedes que acá lo que nos está diciendo claramente es que cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios también pueden ser tratadas, deliberadas y votadas por la asamblea. De todas maneras, el código acá pone, digamos, una especie de piso, y esto sucede cuando le son sometidas por cualquiera de estos o por quien representa el 5% de las partes proporcionales indivisas con relación al conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que el administrador puede consultar a la asamblea y someter a la decisión de la asamblea cuestiones que le son privativas, igual el consejo de propietarios, y también será obligatorio para ellos que su función, sus tareas se pongan en crisis y sean analizadas y decididas por la asamblea cuando se les peticiona, y esto en este caso debería ser, cuando dice, o por quién representa, sería un propietario o un grupo de propietarios que representen el 5% de las partes proporcionales, o sea, un propietario cuya proporción indivisa, como dice el código, lo que nosotros llamamos el porcentual de dominio, sea igual a 5, o un grupo de propietarios que totalicen ese 5%, se dirigirán al administrador, se dirigirán al consejo de propietarios y les pedirá que llame a asamblea para tratar cuestiones que en principio deberían ser solucionadas o entendidas por los otros 2 órganos, pero a pedido de ese 5%, la asamblea también entiende y de alguna manera mira y de alguna forma también va a decidir en cuestiones que son privativas de los otros 2 órganos.
Hay algunos que dicen que la Asamblea es soberana. Yo prefiero decir que la Asamblea no tiene, digamos, límites en lo que sea de alguna forma mirar no solo lo que le incumbe a ella, sino lo que el código reserva o otras leyes reservan al administrador o al consejo de propietarios. Lo de soberano no es un término que a mí me guste mucho porque sería como decir que la asamblea no tiene límites o no reconoce límites. Pero en verdad la asamblea debe ajustar su accionar a lo que el código establece y a lo que establece el reglamento de propiedad de cada edificio. Dentro de ese ámbito, entonces sí podríamos decir que es soberano. Pero reitero, no puede sobrepasar o no puede pisar o no puede violentar toda la estructura que el código ha pergeñado para ella. Bien, el inciso C también indica que la Asamblea entiende sobre cuestiones acerca de la conformidad con el nombramiento y despido del personal del consorcio, lo que es un gran avance en lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación desde el 1 de agosto del 2015, dado que en el sistema de la propiedad horizontal de la Ley 13.512 estaba reservada, digamos, esa facultad al administrador entendido en esos años como representante de los propietarios. Eso llevó a que durante algunos años, o bastante muchos años, digamos, hubiera, digamos, toda clase de mala maniobra, corruptela, podríamos decir, en el sentido de que, bueno, el administrador nombraba a quien quería, después en algún momento entraba, digamos, en algún tipo de disidencia con el encargado y lo echaba, bueno. Ahora, el que debe o la que debe dar el ok, en todo caso, es la asamblea, lo que tiene perfecta lógica, ¿por qué? Porque la asamblea es el órgano de deliberación y de gobierno de esta persona jurídica que es el consorcio de propietarios. Bien, el último inciso es el que establece que la asamblea también tendrá actuación en cuestiones no contempladas como atribuciones del administrador o del consejo de propietarios, si lo hubiere. Esto vuelve un poco a lo que estábamos viendo en el sentido de cuestiones atribuidas al administrador o al consejo de propietarios cuando ellos mismos se lo someten. Ahí estaría diciendo, bueno, la asamblea de alguna manera, casi por defecto, entiende en todo lo que le pueda ocurrir al consorcio y al edificio en su larguísima vida, que no esté reservado específicamente por la legislación ni al administrador ni al consejo de propietarios. Sería casi como se llama por defecto, o sea, todo lo que no es atribución o facultad del administrador, todo lo que no es atribución o facultad del consejo de propietarios, lo decidirá la asamblea. Pero ya hemos visto en el inciso B que aún aquello atribuido al administrador o al consejo de propietarios también podrá ser objeto de tratamiento de la asamblea. Bien, ahora le vamos a pedir a Alejandra que nos muestre la siguiente filmina, porque ahora lo que queríamos mostrarles es, dejando un poco al código de lado, ya vimos la definición de asamblea, reunión de propietarios, estamos viendo el ámbito en el que actúa la asamblea, y ahora vamos a ver un poco las clases de asamblea que hay. Las clases de asamblea dependen de qué criterios usemos para clasificarlas. Por ejemplo, ¿quién las convoca? En todo caso, si es desde quién las convoca, podremos distinguir las normalmente convocadas por el administrador o en su defecto por el consejo de propietarios. Ahí tienen las flechas azules que muestran para el artículo 2067 del Código, entre las obligaciones del administrador, que dice que en especial debe convocar a la asamblea y redactar el orden del día, y el 2064, cuando habla de las atribuciones del Consejo de Propietarios, convocar a la asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo. O sea, tenemos una especie de pirámide de obligados a convocar a la asamblea y redactar el orden del día. El primero, el obligado por antonomasia, es el administrador. En su defecto, será el consejo de propietarios. Desde ese lugar podemos distinguir
estas dos en el sentido de normalmente convocadas por el administrador o en su defecto por el Consejo de Propietarios. Pero, y ahí vamos a pedirle a Ale que avance un poco, tenemos ahora como gran novedad la asamblea autoconvocada, bueno, digo ahora, pero es del 2015, el Código Civil y Comercial de la Nación, luego la vamos a ver en extenso, en el artículo 2059, reconoce, la ley de propiedad horizontal no lo hacía, la posibilidad de que la reunión de propietarios parta de un llamado que se hacen ellos a sí mismos, o sea, una asamblea que obviamente se llama autoconvocada. Más adelante veremos cuáles son sus requisitos. Y también, de acuerdo a quien la llame, tenemos la asamblea judicial en el artículo 2063 del Código, que más adelante también la vamos a tratar in extenso. Bien, podemos seguir adelante con la siguiente filmina. Fíjense en esto. Si miramos el contenido de la asamblea, o sea, los temas del orden del día, podremos clasificar a la asamblea en ordinaria o extraordinaria. Ahí tenemos que ver cómo se comporta cada reglamento de propiedad. ¿Por qué? Porque el Código Civil no se ocupa de clasificar de alguna manera las asambleas de acuerdo con su contenido. Y en ese punto sí podemos decir lo que sigue. La asamblea ordinaria es aquella asamblea que ya, incluso antes de que el consorcio sea definitivamente considerado como persona jurídica, se celebraba como mínimo una vez al año y en esa asamblea, digamos, el conjunto de propietarios toma conocimiento de lo que sería el informe anual del administrador, digamos que se pone en crisis el mandato del administrador en el sentido de que en esa asamblea el administrador debe mostrar al consorcio, en la persona de sus integrantes, los propietarios, los consorcistas, todo lo que ha hecho en ese año calendario o no, por cuenta, por orden y en la representación del consorcio. Normalmente se aprueba o no, bueno, la gestión del administrador y, no digo en estos tiempos en los que, bueno, la inflación quizás no permite, pero también se puede proyectar hacia adelante digamos, qué obras o qué tareas se encargará el consorcio, digamos, que casi como una cronología, por ejemplo, bueno, pintar el edificio o algún otro tipo de tarea que se vea que es necesario realizar. Pero más allá de que se decida ver qué se va a hacer en el futuro, lo que es importante es que se recuerde que la asamblea ordinaria mira verdaderamente al pasado, a lo que ya aconteció, a lo que ya el administrador realizó. La otra asamblea, de acuerdo con el contenido del orden del día, es la extraordinaria. Y esa sería, otra vez casi por defecto, todo lo que le vaya aconteciendo al consorcio y al edificio en la larguísima vida que va a tener, que no va a ser objeto de tratamiento de forma ordinaria, de una manera pautada y llamada por el administrador, mostrando lo que ha hecho. O sea, hay circunstancias, y de hecho aparecen permanentemente en la vida de los edificios, de los consorcios, circunstancias que obligan a llamar a la asamblea para que se delibere y se decida acerca de qué se va a hacer, por ejemplo, bueno, una gran reparación, un juicio, algún problema con el personal del edificio, etc. Bien, ahora ya más o menos tienen una idea de lo que es la asamblea como concepto, la reunión de propietarios. Su ámbito de actuación en el artículo 2058. Esta clasificación de acuerdo a quién la convoca y de acuerdo a el contenido del orden del día. Así que podemos seguir avanzando en otros temas. Y ahora vamos a ver cuáles son las fases por las que pasa la asamblea. Tiene un desarrollo, la convocatoria, la celebración, la deliberación y decisión y el cumplimiento. Y eso vamos a ir viéndolo ahora en una serie de filminas que, como saben, también van a recibir, o sea que no es necesario, bueno, que anoten nada ni nada por el estilo. La fase, digamos, de la convocatoria está prevista
en el artículo 2059 del Código Civil. Ahí le vamos a pedir a Alejandra que ponga algunos apuntecitos que hemos hecho, además del artículo. Fíjense en esto. Las fases o etapas por las que atraviesan la Asamblea. La convocatoria prevista en ese artículo 2059 del Código, que dice, se llama convocatoria y quórum, y dice, los propietarios deben ser convocados a la Asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal, con transcripción del orden del día. Y ahí me detengo. Fíjense que el código, en verdad, descansa en lo que hace a la determinación acerca de la organización asamblearia en la convocatoria y remite al reglamento de propiedad horizontal de cada edificio. Lo que a mí me interesa que vean acá es que dice con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa. Es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema. ¿Esto qué nos está diciendo? No sé si ustedes recordarán, habrán visto en algún momento que durante años se veía en algunas asambleas, sobre todo en los últimos puntos, penúltimo, último, o sea, temas de interés general, cuestiones de interés consorcial. Y ahí lo que ocurría era que muchas veces se definían o se obligaba a la gente a deliberar y a votar sobre cuestiones importantes, pero que estaban enmascaradas con esa idea de temas de interés general o cuestiones, digamos, importantes para los consorcistas, etc. Entonces la gente bajaba y la verdad no se sabía para qué o acerca de qué iban a deliberar. Bueno, eso el código lo fulmina, afortunadamente, porque era realmente una práctica muy mala y era una práctica bastante extendida dentro de los consorcios nuestros. Ahora, el orden del día debe estar perfectamente determinado. Y todavía el código avanza más y dice, no solo que está perfectamente determinado, sino que no puede modificarse. La única modificación que se va a permitir es la que se apruebe por unanimidad, estando todos presentes en la asamblea. Fíjense cómo el código protege aquí, tanto al que baja a la asamblea, y entonces le está diciendo, bueno, ustedes van a tratar sobre estos temas específicamente, se les va a pedir que entiendan, deliberen y voten sobre estos temas, y también protege al que no baja a la asamblea, al que no asiste, porque sabe que se van a tratar esos temas bien definidos. Esto es una cuestión importantísima y es, digamos, un avance fenomenal desde el 2015 en lo que hace a las formas en que se convoca a la asamblea. Otra cuestión que es importante recordar acá, lo estábamos viendo, como les dije, el código descansa directamente en la reglamentación de cada uno de los estatutos de propiedad de los edificios. Ahí se verá, antes las convocatorias se hacían por escrito, a uno le llegaba que le tiraban por abajo de la puerta la convocatoria. Ahora muchos edificios ya se manejan con el correo electrónico y la convocatoria llega por correo electrónico. Después, bueno, veremos un poco lo que tiene que ver esta cuestión de los domicilios también, a dónde notificar, y esta cuestión del orden del día es fundamental. Después, ahí se agregarán, por ejemplo, bueno, la ley 941, que determina incluso que en la convocatoria no debe ir solamente la transcripción del orden del día, sino establecer el horario, obviamente, en el que la asamblea comenzará a sesionar, y el horario probable de finalización. Eso es algo que acá las leyes locales exigen. El código, vuelvo a reiterarles, descansa directamente en lo que dicen los reglamentos. Y esto es importante porque permite que cada edificio se organice de alguna manera como mejor le parezca. Sí es interesante destacar acá que la convocatoria llegará por correo electrónico o llegará a la unidad de acuerdo con el domicilio que el propietario tenga
o que, mejor dicho, que el administrador tenga registrado del propietario. Igual ahora, desde la pandemia, prácticamente, no sé, no diría, un 95% de los edificios se está manejando con el correo electrónico para esto. Bueno, ahora bien, esta cuestión de la primera fase de la convocatoria nos lleva a pensar o a decir que el orden del día queda obviamente congelado, no se va a poder modificar desde el momento en que es remitido a los propietarios justamente la convocatoria a asamblea. Entonces, ya saben que solamente se podrá modificar si estando, digamos, en un edificio de 20 unidades, las 20 unidades entre presentes y representadas y acuerdan modificar el orden del día. De la otra forma, si se introdujeran temas que no estaban previstos en el orden del día sin esa unanimidad, ese tema, cuanto menos, terminará siendo posible de modificación o, bueno, lo veremos luego en la parte de nulidad de asamblea. ¿Por qué? Porque justamente lo que se está violentando ahí es este derecho que el código acuerda a los propietarios, digamos, bueno, saber acerca de qué cuestiones son aquellas a las que han sido convocados para deliberar y decidir. Bien, pasada la fase esta de la convocatoria, le vamos a pedir a Ale que vuelva a poner en pantalla el artículo este para seguir desarrollándolo, porque es interesante ver, ese artículo tiene tres partes que son bien definidas, ese artículo 2059, luego lo volveremos a ver en la parte de asamblea autoconvocada, pero bueno, vamos a echarle un vistazo nuevamente. Bueno, fíjense que después habla de la asamblea autoconvocada, lo veremos más adelante, y después habla de la posibilidad de tomar decisiones sin reunirse en asamblea, que también lo tenemos como un punto en esta charla. Así que podemos avanzar un poco más en la filmina siguiente. Bueno, fíjense esto: desarrollo, deliberación y votación, formación de una mayoría. Este artículo yo siempre que lo doy, digo, bueno, es como que cada renglón necesita de una clase. Acá lo que es importante destacar es lo que sigue. El código ha determinado como exigencia una mayoría determinada como piso por abajo de la cual no hay posibilidad de decidir válidamente en un consorcio, salvo lo veremos después en la asamblea judicial, pero el código consagra la mayoría absoluta, y fíjense cómo lo dice. Las decisiones de la asamblea se adoptan por mayoría absoluta, computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales. Y ahí me detengo. ¿Qué es mayoría absoluta? Mayoría absoluta respecto de unidades es la mitad más uno de las unidades. O sea, en un edificio de 20 serán 11. Y esto es importante porque había mucha discusión con la ley de propiedad horizontal. La jurisprudencia en general lo tenía claro, pero bueno, con la ley a veces había, digamos, algunas cuestiones grises, y era que siempre es necesario considerar que las mayorías deben tomarse respecto del total de unidades del edificio y del 100% del porcentaje. Y eso es lo que nos está diciendo el código acá. Esa mayoría absoluta se computa sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales. Valga como ejemplo esto que les di, en 20 unidades, la mayoría absoluta en unidades será 11. Pero fíjense lo que dice ahí también. Y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de estas con relación al conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el código exige que las mayorías se cuenten, no solo respecto del número de unidades, o sea, en 20, 11, la mayoría absoluta, sino que además esa mayoría absoluta debe totalizar el 50,01 del porcentual. O sea, si sumamos el porcentual de las 11 unidades, debemos obtener el 50,01 del porcentual.
Si fueran unidades muy pequeñas, esas 11, quizás es necesario seguir sumando unidades para llegar al 50,01 del porcentaje. Uno se preguntará, ¿por qué exige esto? Nosotros creemos que lo exige porque, y esto hay que pensarlo siempre respecto de la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es un derecho real al que puede ser sometido cualquier inmueble que reúne las condiciones que el código pide. Y desde ese lugar, un inmueble de más de 2 unidades y hacia adelante el número que uno quiera de unidades, es posible que se someta a propiedad horizontal. Y no olvidemos que la parte esta general del Código de Propiedad Horizontal aplica también a lo que llamamos conjunto inmobiliario, que es el otro derecho real llamado propiedad horizontal especial. Esta parte general, que el Código, digamos, también, o por lo menos no modifica en la parte de conjunto inmobiliario, también aplica para los countries, los barrios cerrados, los barrios privados, los barrios náuticos, los parques industriales, etc. Entonces, quizás debe entenderse acá que la forma de exigir una mayoría que totalice o se totalice a través de computar no solo a las unidades, sino a sus porcentuales de dominio, es porque en cualquier edificio, en cualquier inmueble edificado puede ocurrir que haya unidades de distinta superficie que a la larga va a determinar que tengan distinto porcentual. Incluso acá en lo que uno ve como propiedad horizontal urbana, muchas veces uno camina o visita un edificio en el que, por ejemplo, los departamentos del frente son departamentos de 3, 4 dormitorios que tienen, no sé, 100 y pico de metros o más, y los del contrafrente son departamentos de un ambiente, 20 metros. Entonces, el departamento de un ambiente, 20 metros, obviamente tiene un porcentual, una porción indivisa, como diría el código, mucho más baja que la del señor que es el dueño del primer departamento que da al frente. Entonces, podría ocurrir que en una asamblea, por ejemplo, si la mayoría se tomara solamente, o se contara solamente sobre unidades, bueno, se reúnan un grupo de unidades de un edificio que puedan reunir esa mayoría de más de la mitad y que decidan algo que pueda, digamos, perjudicar o que lesione derechos de los que están en la parte de atrás del edificio, que son los monoambientes con poco porcentual. O al revés, unidades con poco porcentual, por ejemplo, un número importante de cocheras, puedan una noche tomar decisiones en una asamblea con una mayoría absoluta que sea solo tomada por cantidad de unidades y decidan, no sé, qué sé yo, hacer a nuevo el hall de entrada, con el costo que eso significa, sobre todo para los que tienen mayor porcentual, que van a tener que pagar o sus expensas se van a ver elevadas. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido acá es que se toma justamente la posibilidad de que el porcentual se calcule también o tenga que ver también en este cálculo, justamente para evitar que edificios en los que no hay unidades homogéneas no ocurran estas cuestiones. Y lo llevo, por ejemplo, a pensar edificios más pequeños de 3, 4, 5 unidades, que son la resultante de algún tipo de subdivisión familiar o no, pero que puede serlo, que por ejemplo la casa de abajo es gigantesca, tiene 100 metros, y arriba se construyen 2 departamentos, y en ese punto a veces quizás el que tiene 100 metros tiene, respecto de los de arriba, un porcentual tan elevado que podría, llegando a esa mayoría del 50,01, manejar una asamblea permanentemente. Así que también acá el código se ha preocupado por proteger los derechos de los propietarios considerados individualmente. O sea, no es que ya cada unidad suma un voto, cada unidad suma su voto por unidad más lo que tiene de porcentual. Bien, hasta acá estamos viendo lo que tiene que ver, bueno, con la convocatoria y ya estamos entrando en la fase de deliberación y de votación, y estamos viendo cuál es la mayoría de piso que el Código Civil y Comercial exige para cualquier tipo de decisión
válida en un consorcio. Ahora bien, ustedes dirán, con lo difícil que es lograr una mayoría en un edificio, encima el código nos pide mayoría absoluta y todavía nos pide que la calculemos sobre unidades y porcentual. Pero fíjense ustedes qué manera ingeniosa que tiene el código, o sea, con qué procedimiento ahora salva esta situación típica de los consorcios de propietarios, que ya la conocemos todos, normalmente tiene esa cosa de deserción permanente lo de la asamblea, ¿no? En un edificio de 20 bajan 5. Si bajan 5, obviamente nunca vamos a llegar a tener la mayoría absoluta de ninguna manera. Pero fíjense cómo ese artículo 2060, que le vamos a pedir a Alejandra que vuelva a mostrarnos, establece que si no se logra el día en que se reúne la asamblea, que la votación llegue o sea satisfactoria en el sentido de que la cantidad de personas que votan o que deciden ir por digamos, hacia un lugar determinado, por ejemplo, remover al administrador, no llegan a los 2/3, por ejemplo, que pueda tener como mayoría el reglamento de propiedad, lo que el código ahora establece es un procedimiento para que podamos llegar a contar con una mayoría. Y entonces acá la cuestión debemos distinguir lo que sigue. Si ese día, en esa asamblea, porque bajaron pocos, porque no se pusieron de acuerdo por lo que fuera, hay una decisión, digamos que vota una mayoría de presentes, que ahora saben ustedes que una mayoría de presentes no es una mayoría que nos sirva, los presentes no nos sirven para calcular, para determinar una mayoría de presentes en los 5, esto que les digo, que bajan respecto de 20, supongamos 3, obviamente 3 no son los 11 que necesitamos. Pero esos 3 deciden algo determinado respecto de la votación a la que han llegado en las cuestiones del orden del día. Esa decisión, que es una decisión claramente minoritaria, ahora se llama propuesta de decisión. Y esa propuesta de decisión debe ser comunicada a los ausentes en los términos de este artículo 2060, fíjense lo que dice el código. La mayoría de los presentes puede proponer decisiones, las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los 15 días de notificados. Me detengo ahí. La mayoría de los presentes puede proponer decisiones. Fíjense que el código ya se coloca en la situación de que esos presentes no podían formar una mayoría reglamentaria ni legal. O sea, es una decisión de minoría. Por eso las llamamos propuestas de decisiones o decisiones. Y entonces, esas propuestas son las que se comunican por medio fehaciente a los propietarios ausentes. Y el propietario ausente, una vez que se le ha comunicado, tiene 15 días para manifestarse en contrario. Esos 15 días son corridos porque son plazos civiles. Y fíjense que únicamente la situación en la que el propietario se manifieste de manera contraria a esa decisión que se le está trasladando en notificación, podrá considerarse como oposición. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no fui a la asamblea una noche y se decidió, por ejemplo, no sé, remover al administrador, algo que es típico de funcionamiento del consorcio. Bueno, esa noche, en un edificio en el que yo vivo, que son 20, no había 11 para decidir, hay 5. Y los 5 esos, o 3 o 4, votan la remoción del administrador. Esa decisión me la notificarán a mí, ausente, y ahí el código dice por medio fehaciente. Ahora vamos a ver un poco eso también, lo que se entiende por medio fehaciente y un poco lo que se hace en la realidad. Y entonces yo tengo 15 días corridos desde la notificación, desde el día siguiente de la notificación, para oponerme. Porque si no me opongo, si me quedo callada, mi silencio va a sumar a esa mayoría. Esto es un poco lo que se llama el que calla otorga.
que en el derecho solamente funciona cuando la ley a mí me obliga a pronunciarme en contrario. Entonces yo no digo nada, mi silencio suma a esa mayoría. Este es un procedimiento ingenioso que el código de alguna manera ha pergeniado justamente para salvar esta situación, que yo creo que es insalvable al final, que tiene que ver con que la gente no baja a las asambleas. Los que bajan son pocos, son siempre los mismos, y en general, salvo que algo tremendo haya ocurrido en el edificio, nunca se van a lograr esas mayorías que se necesitan. Entonces, bueno, este tipo de comunicación notificada a los ausentes justamente es lo que permite que se llegue a llenar, digamos, ese requisito de mayoría absoluta como piso que pide el código, o cualquier otra mayoría que el código pida, o cualquier otra mayoría que el reglamento de propiedad del edificio determine. Porque no tenemos que olvidarnos que el código fija ese piso de mayoría absoluta, pero permite en su artículo 2056 que los reglamentos fijen otras mayorías. Sí, deberemos insistir en esta cuestión de que el piso para decidir válido nunca puede estar por abajo de la mayoría absoluta. Bien, algo que tiene que ver, esto se lo, digamos, está con otra letra, por suerte Alejandra lo ha puesto así, me parece genial, o sea, el código, los artículos van con una letra, y esto para que se vea que es un poco algunos comentarios, destacar la necesidad del doble cómputo para formar la mayoría, que lo hemos visto, debe destacarse la ingeniosa manera de formar la mayoría, esto de las propuestas de decisiones o propuestas de decisión. La cuestión de la notificación al principio, cuando recién salió el código, bueno, generó, no sé si mucha discusión, pero bueno, mucha palabra, en el sentido de, bueno, el código pide una notificación, al principio se hablaba de carta documento, cierto es que eso tiene sus costos, ahora, en última instancia, también lo que, digamos, ha venido en ayuda nuestra y sobre todo después de la pandemia, es la situación de que la notificación se produzca a través del correo electrónico, si es que ya ese edificio está acostumbrado a manejarse la comunicación de los propietarios con el administrador, con este, digamos, este recurso que, bueno, verdaderamente a la propiedad horizontal le ha descomprimido mucho la manera, digamos, de moverse. Ahora, esto de la propuesta de decisión que me trasladan a mí para hacerme saber lo que se ha decidido ese día en la asamblea, me dicen, bueno, usted no estuvo, esto es lo que se decidió, pronúnciese en el irías en contra, porque si se calla va a sumar a la mayoría, no sirve para todos los casos, no sirve para todas las situaciones por las que pasa una asamblea en los temas del orden del día. Hay otro artículo, el 2061 del código, que vamos a ponerles en pantalla también, para que vean que no cualquier cosa que se decide en la asamblea de consorcio puede de alguna manera salvarse esa decisión de minoría, transformarse en una decisión de mayoría reglamentaria a través de la comunicación al propietario y de su silencio. En este punto, el artículo que sigue, al que estamos viendo, el 2061, que le vamos a pedir a Alejandra que lo ponga en pantalla, establece claramente que el procedimiento de ese artículo 2060 que estamos viendo sirve solo cuando lo que se trata en asamblea se refiere al funcionamiento normal y rutinario del consorcio. Por ejemplo, tomar un administrador, remover al administrador, tomar o despedir al personal, decidir obras importantes en el edificio, renovar el mandato del administrador, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento habitual del consorcio. Ahora, cuando el tema del orden del día no se refería al funcionamiento del consorcio, sino que son temas que abordan cuestiones que hacen al derecho del propietario en ese edificio, por ejemplo, modificación del reglamento en lo que hace al porcentual, modificación del reglamento en lo que hace al destino de las unidades, otras cuestiones que tienen que ver con lo que a la larga van a ser modificaciones de reglamento, por ejemplo, quitarle a una unidad
el uso exclusivo de un sector del edificio, cuando lo que está bajo la lupa de la deliberación y de la discusión y de la votación son cuestiones que hacen al derecho subjetivo del propietario, que está acordado en la primera parte del reglamento de propiedad. Entonces, si yo no fui a la asamblea, y por ejemplo lo que están modificando es el destino de las unidades, y a mí me notifican lo que ocurrió esa noche en esa propuesta de decisión de minoría, y yo me callo la boca, ese silencio mío no suma como mayoría. ¿Por qué? Porque el código en el artículo 2061 lo que está pidiendo es que si lo que se va a modificar, a menoscabar, a tocar son derechos del propietario, entonces aquel a quien le están restringiendo o modificando los derechos debe pronunciarse a favor todas las veces. Estos tres ejemplos que les di en el sentido de este tipo de modificaciones, por ejemplo el porcentual, el destino de las unidades, el quitarle a la unidad, o en todo caso concederle el uso exclusivo, por ejemplo, de algún sector común del edificio, todo eso hace a mis derechos subjetivos como propietario. Y están acordados normalmente en la primera parte de los reglamentos de propiedad. Bueno, eso no es funcionamiento ordinario del consorcio. En consecuencia, el silencio mío, si yo no estuve, no va a sumar a esa decisión de la mayoría. Bueno, ahora podemos avanzar un poco más en lo que hace a el cumplimiento de la asamblea. Vamos a pedirle a Ale que ponga la siguiente filmina. Ah, bueno, esta filmina, perfecto, la de cuarto intermedio. Este era un tema que también está determinado como tema a tratar hoy. Fíjense en lo que sigue. El Código Civil y Comercial de la Nación, la cuestión de la convocatoria de la asamblea la deja librada a los reglamentos de propiedad. Esta situación de existencia de un cuarto intermedio, o sea, bueno, que se haya llegado, digamos, a un momento de la asamblea en el que ya no se puede seguir porque, bueno, se han peleado lo suficiente, no pueden llegar a una decisión, o acá en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se llegó al límite horario que se había establecido para la asamblea y entra en lo que se llama un cuarto intermedio, deben recordar o deben saber que el código no establece, no legisla sobre la cuestión del cuarto intermedio, así que habrá que estar a lo que dice el reglamento de propiedad de cada edificio y, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, a lo que establece la ley 941, en el sentido de establecer un plazo para que la asamblea entre el cuarto intermedio y se reanude a los 8 días. Pero debe destacarse que, así como la convocatoria, el código la deja librada a los reglamentos de propiedad, no hay respecto del cuarto intermedio en el Código Civil y Comercial de la Nación ningún tipo de regulación. Por eso, reitero, habrá que estar a lo que diga el reglamento de cada consorcio y, sobre todo acá en la Ciudad de Buenos Aires, a lo que establece la Ley 941 y su decreto reglamentario. Bien, ¿podemos avanzar un poco más? Esta cuestión que tiene que ver con derechos y obligaciones del administrador, la traemos para la fase esta de cumplimiento de la asamblea. Una de las atribuciones, que realmente más que atribución es obligación del administrador, dice, el administrador en especial debe ejecutar las decisiones de las asambleas. Eso lo dice el artículo 2067. O sea, ahí aparece la cuestión del cumplimiento. El administrador ejecuta las decisiones de las asambleas, o sea, en principio es obligatoria para él, y él la debe ejecutar. También es obligatoria para el Consejo de Propietarios, también es obligatoria para todos aquellos que son propietarios en el edificio e incluso para los ocupantes. De todas maneras, es necesario recordar acá lo que sigue, cuando hablamos de cumplimiento.
Para hablar de cumplimiento y hablar de la obligatoriedad de la Asamblea, o que es obligatorio cumplir con lo que la Asamblea ha decidido, siempre nos tenemos que colocar en el lugar de una Asamblea convocada de acuerdo con lo que dice el Código, el reglamento de propiedad, con la deliberación, con la votación que corresponde y con estos cómputos de votación, digamos, teniendo como piso la mayoría absoluta o lo que el reglamento de propiedad establezca o lo que el mismo código establezca para otras cuestiones a decidir, o sea, una asamblea que ha observado al código y a su reglamento en todo momento, desde la convocatoria hasta el momento final, entonces sí será de cumplimiento obligatorio. Y fundamentalmente para el administrador, que es quien debe ejecutar las decisiones de la asamblea. Acá también es necesario recordar que la ley 941, legislación local, acá en la Ciudad de Buenos Aires, establece que el administrador también está obligado a ejecutar las decisiones de la Asamblea, y el decreto reglamentario, el 551, establece, y eso yo creo que está bien también, que debe fijarse un plazo para que las decisiones se cumplan. Porque si no, a veces, bueno, resulta que la Asamblea decidió algo hace un año, el administrador no lo ejecutó, nadie lo cumplió, y bueno, y todo quedó ahí en agua de borrajas. Bueno, ahora podemos seguir avanzando en una filmina más, y vamos a seguir viendo otras cuestiones que tienen que ver con las asambleas. Bueno, esto tiene que ver con lo que llamamos nulidades. Acá, después lo vamos a ver, hay alguna referencia que está escrita también, igual la charlo también con ustedes. El artículo 2060, que yo les dije hace un rato, cada renglón, cada párrafo necesita casi de una clase, ¿no? Cada párrafo de este artículo es una explicación o contiene una explicación en sí misma. La última parte del artículo, fíjense lo que dice. El derecho a promover acción judicial de nulidad de la Asamblea caduca a los 30 días contados desde la fecha de la Asamblea. Acá aparece la cuestión de la caducidad. Y primero lo que tenemos que decir es, ¿de qué nulidades estamos hablando? En la propiedad horizontal, este tipo de nulidades son todas relativas, o sea, son las que llamamos convalidables. En este punto, la Asamblea puede resultar nula, quizás en su totalidad, porque ya tiene un defecto en la convocatoria, o puede resultar una parte de ella nula, porque, por ejemplo, un tema del orden del día no se ha votado con la mayoría suficiente, y entonces, efectivamente, esa votación no nos sirve. Desde ese lugar, entonces, la persona, el propietario, por ejemplo, que se sienta perjudicado por lo que ha ocurrido, podrá invocar o podrá tachar de nula a la asamblea, pero es importante que se recuerde lo que sigue. El plazo es de caducidad. Los plazos de caducidad en el derecho, que implican, pasado el plazo, la pérdida del derecho, no son como los plazos de prescripción que se suspenden, que se interrumpen, que tienen, digamos, algunas maneras de ser cortados o puestos entre paréntesis. La caducidad es un tipo de instituto del derecho que de alguna forma es terminante. Pasó el plazo, chao, perdí la oportunidad. Y acá el plazo de caducidad es de 30 días. Y los plazos estos son corridos porque son plazos civiles. Algunos dicen, bueno, es un plazo muy corto. Yo creo también que acá lo que se ha dotado, por lo menos a mí me parece que el código ha tratado de darle no solo jerarquía a la propiedad horizontal como derecho real, jerarquía al consorcio de propietarios, persona jurídica, sus órganos, su manera de actuar. También ha querido darle cierta forma dinámica de vivir y de existir al consorcio. Muchos doctrinarios importantísimos piensan que los 30 días es poco. Bueno, yo a veces digo, el consorcio necesita de cierta rapidez. Cierto que 30 días corridos son pocos, pero bueno, veamos ahora cómo podemos solucionar el problema. Vuelvo a lo que les dije. El plazo de caducidad no lo voy a cortar con una carta documento, porque es un plazo justamente de caducidad
que no permite, digamos, estas maneras de ser suspendido ni interrumpido. Sí se va a cortar el plazo de caducidad con digamos, el proceso judicial que obliga en esta cuestión de el accionar judicial respecto de la declaración de nulidad de la Asamblea debe ser precedido por lo que llamamos la mediación prejudicial obligatoria. O sea, este tipo, digamos, de procesos judiciales requiere de mediación prejudicial obligatoria. Entonces acá la idea de la mediación prejudicial obligatoria nos sirve como una gran herramienta en esos 30 días. ¿Por qué? Porque la mediación prejudicial obligatoria, nosotros podemos cortar ese plazo, obviamente requiriéndole al mediador su participación. El mediador emite las comunicaciones que son necesarias al consorcio, por ejemplo, y entonces, desde el momento, por ejemplo, en que la mediación privada se emite la carta documento, se impone en el correo la carta documento para justamente citar a la primera reunión de mediación, desde ese momento, ese plazo que viene corriendo de 30 días desde que se celebró la asamblea, ahí se detiene. Y se detiene hasta que termina esa etapa de mediación y se reanuda cuando han pasado los 20 días desde que el acta de cierre de la mediación está, digamos, a disposición de las partes. Lo que sí debe recordarse acá es que los 30 días corridos empiezan a contarse desde el momento, como dice el código, desde que se celebró la asamblea. O sea, corre rápido y desde ese día. La única manera de detenerlo es la mediación prejudicial obligatoria, que en ese punto va a marcar un antes y un después, cuando el mediador cite al consorcio en ese caso, para justamente tratar en la mediación la cuestión de la nulidad de la asamblea o la petición de nulidad que realiza el requirente en la mediación. En ese punto sí es necesario recordar lo que sigue. Si yo dejé correr 28 días y el día 29 el mediador envía la carta documento, queda claro que me queda después un día solo. Esto no es que la mediación y el envío de la carta documento hayan borrado los 28 o 29 días que corrieron, porque la caducidad no tiene como instituto del derecho esa posibilidad. Lo que pasó, pasó, y no hay manera de borrarlo ni de dejar de computarlo. Así las cosas en general, nosotros muchas veces acá en el estudio nos reímos porque decimos, bueno, uno tiene que tener, para el caso de fracaso de la mediación, tiene que tener la demanda confeccionada, se darán cuenta. Pero, bueno, queda claro que el ámbito en el que desarrolle la mediación prejudicial va a ser una etapa en la que el plazo no va a correr y va a quedar entre paréntesis. Bueno, ¿podemos ir avanzando un poco más? Vamos a ver la siguiente filmina, otro tema. Fíjense esto, los libros del consorcio que se relacionan con las asambleas. Este artículo, el 2062, es importante porque justamente, y está dentro de la parte de la propiedad horizontal que refiere a asambleas de consorcio, a más de ser libros del consorcio, tienen relación directa con las asambleas. Y dice, sin perjuicio de los restantes libros referidos a la administración del consorcio, es obligatorio llevar un libro de actas de asamblea y un libro de registro de firmas de los propietarios. El libro de actas de la asamblea ya existía en la ley de propiedad horizontal, estaba en su decreto reglamentario, era un libro que acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se planchaba, digamos, se le ponía su apertura, un libro foliado, con renglones, con márgenes, se abría en el registro de la propiedad inmueble. Ahora hace poco salió la resolución por la que el registro de la propiedad inmueble no abre más,
los libros de acta de asamblea, sino lo que lo hace la Inspección General de Justicia, y después un libro de registro de firmas de los propietarios. Antes de seguir con la cuestión de cómo se redactan las asambleas o lo que sea, vuelvo al libro de actas de asamblea. El libro de actas de asamblea es el que verdaderamente nos muestra cómo es la vida de un consorcio. O sea, uno agarra el libro de actas y va leyendo y va viendo cómo se ha ido desarrollando la vida del consorcio. Normalmente, a veces nosotros pedimos eso, bueno, lo de la buena letra, en las asambleas se traza una línea respecto de la asamblea anterior, con las firmas, y empieza diciendo, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, a los tantos días se reúnen los propietarios del consorcio de propietarios de la calle tal, etc. Y ahí se transcribe el orden del día. Debe recordarse que en las asambleas hay que nombrar un secretario de actas, que a veces la gente dice tiene que ser administrador. No, no es obligatorio que sea el administrador, puede ser el administrador, puede ser un propietario. Lo esencial, como después van a ver en una filmina que les hemos preparado, es que el acta se redacte en el libro en tiempo real. Por lo menos eso, para gusto mío y de muchos otros de los que hacemos propio horizontal. ¿Por qué? Porque entonces, ese día se redacta el acta. Habrá que darle un poco de tiempo al que escribe, perfectamente. Pero es mucho más sano para el funcionamiento del consorcio y mucho más seguro para los propietarios. Se redacta el acta en tiempo real, dándole justamente tiempo para escribir a quien haya sido elegido. No hay que olvidarse que en el margen del acta deben firmar las personas que están presentes en la asamblea o aquel que está, digamos, que ha ido por apoderado o por autorizado. Bueno, firmará el apoderado o el autorizado. Hay que dejar bien en claro el nombre y el apellido y la unidad, porque como recordarán, si después vamos a tener que sumar por porcentual también, es imprescindible saber quiénes estaban, qué unidades estaban y qué porcentuales había ahí. Y al final de la asamblea firman el presidente y dos propietarios, porque el mismo artículo del Código, el 2062, exige que todos ellos firmen al final de la asamblea. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pedimos? Uno, que la asamblea se redacte en tiempo real. Dos, que sea leída, y entonces así todo el mundo de acuerdo vuelve tranquilo a su casa, y los que tienen que firmar no se van a ver en esa situación violenta que a veces ocurre, que va, por ejemplo, sobre todo el administrador que dice, bueno, no, voy a oficiar de secretario de actas, y dice, no, yo grabo la asamblea, o me llevo el trazo grueso de 4 o 5 cosas que ocurren, y después resulta que pasa a los 3 días el encargado con el libro de actas, no sé, quizás me designaron a mí para firmar, y yo entro a leer y me doy cuenta que lo que está escrito no se compadece con la realidad de los hechos. Entonces, eliminemos esas cuestiones, esos problemas, esos malos momentos que provocan conflictos, redactando el acta en tiempo real, leyéndola, y después, siguiendo los lineamientos del código, se firmará, o sea, los que tengan que firmar, firmarán. Queda claro que el código no dice que el acta deba ser redactada en tiempo real, no dice que deba ser leída, algunos reglamentos sí lo dicen, pero el Código Civil y Comercial de la Nación, en ese sentido, deja amplia libertad a cada consorcio. Bien, ahí estaban viendo una de las filminas estas en las que hay, bueno, un poco de estas reflexiones que están escuchando, que también las van a recibir por escrito, porque bueno, en 2 horas uno recibe tanta carga de información que no siempre después recuerda bien lo que ha escuchado. Eso es cierto, es real, nos pasa a todos. Así que, estábamos hablando del libro de actas. Algo más sobre el libro de actas. Fíjense ustedes que el desarrollo normal de la asamblea será como estábamos viendo, al final firmarán el presidente, los 2 propietarios, etc. Y ahí entonces tenemos que distinguir que hayan pasado 2 situaciones. Una, que por esos milagros del destino de la vida en ese consorcio haya bajado la cantidad de propietarios que se necesitaba que votando realmente llegaran a decisiones de mayoría reglamentaria,
y entonces ahí terminó el acto, la asamblea se abastece a sí misma con lo que ha ocurrido, o que pase como pasa yo creo que en el 99,99% de los casos, que había una minoría ahí, había pocos propietarios, aparece lo que se llama esa figura de decisión o propuesta de decisión de la que hablábamos con el artículo 2060, y entonces el código obliga al administrador ahora a que, digamos, casi como que termine, o sea, la asamblea, el acto ha terminado, sí, pero la finalización de lo que sería la decisión asamblearia se hace por escrito. Una vez que pasaron las firmas, ahí el administrador debe dar cuenta de las comunicaciones que se han hecho a los propietarios ausentes y, bueno, y de cómo los propietarios habrán reaccionado a partir de la comunicación esa que veíamos, de esa notificación en los términos del artículo 2060. Bien, una más. Esto, si bien tiene relación con el código, hemos preparado algo que es un mix entre el código y lo que van a escuchar ahora. La cuestión de la presencia de terceros en las asambleas. El artículo 2056 del Código Civil, cuando habla de los contenidos que debe tener obligadamente el reglamento de propiedad, se refiere a las autorizaciones que podrán tener las personas que, para presentarse en la asamblea, requieran de ese permiso del propietario. ¿Por qué? Porque la asamblea, hemos dicho, es la reunión de propietarios. Entonces, desde ese lugar lo que queda claro es que los que tienen que estar ahí son los propietarios. Bueno, yo no puedo ir personalmente, en todo caso, utilizaré la figura del autorizado, de la autorización, que normalmente en la convocatoria aparece al final, y en ese punto, entonces, salvo que, digamos, el administrador, que en el fondo también es casi un ajeno a la asamblea, aunque parezca mentira, los verdaderamente convocados son los propietarios, los que no son propietarios son terceros. Fíjense ahí, hemos hecho una especie de pequeña clasificación así a trazo grueso de lo que son los terceros. ¿Quiénes pueden ser terceros en una asamblea? Fíjense, invitados o informantes cuando su presencia está motivada por el interés especial del consorcio. Por ejemplo, un juicio, una reparación importante, bueno, en ese caso, si quieren hacer una obra nueva, bueno, vendrá esa noche un ingeniero. Entonces, cuando es el mismo consorcio el que manifiesta este tipo de interés, un juicio que tenga el consorcio, que haya que iniciar o que haya que responder, alguna cosa así, bueno, ese será un invitado, un informante. Ahí no hay ningún inconveniente. Con ese tercero prácticamente todos vamos a estar contentos. Ahora, hay otros terceros a los que llamamos autorizados, ahora después vamos a ver también la diferencia con el apoderado, que ahí puede producirse la figura de un tercero, de un no propietario en una asamblea, que normalmente es un profesional, un escribano, un abogado, que responda, o digamos, su presencia esté motivada o responda a un interés específico de un propietario o de un grupo de propietarios. Ya cuando uno llega a estos momentos en una asamblea, bueno, hay caras malas, estas cosas no siempre son bienvenidas. La presencia de terceros así, autorizados o apoderados en la asamblea, los profesionales que de alguna manera vienen, su presencia está motivada, como les digo, por ciertos intereses particulares de los propietarios, que pueden ser legítimos o no, ojo, no estoy abriendo juicio respecto de eso. Bueno, en ese punto, ahí ese tercero va a tener que ser autorizado, en el sentido de que va a tener que exhibir esa simple autorización que normalmente se imprime en la base de la convocatoria de la asamblea. Ahí firmará el propietario, firmará el autorizado. También puede aparecer una persona, bueno, que tenga un poder general, ahí ya efectivamente traerá el original del testimonio que pasó ante el escribano y la copia para que, bueno, se pueda ver que efectivamente ese propietario tiene su apoderado, digamos, de alguna manera nombrado a esta otra persona para que haga sus veces, pero en el caso del apoderado no. En el caso del autorizado sí. La firma que esté estampada ahí en esa simple autorización,
habrá que cotejarla con la firma registrada por el propietario en ese libro de registro de firmas que vimos que es un libro del consorcio que tiene relación con la asamblea. El libro de registro de firmas, además de identificar al propietario, permite que, estampando en presencia del administrador la firma al propietario en ese libro, después se pueda cotejar esa grafía y compararla un poco con la que obra en esa simple autorización, que viene así, suelta, con una firma, y entonces, bueno, se verá que más o menos coincide. Yo recuerdo que en una primera fase, bueno, cuando salió la obligatoriedad del libro de registro de firmas, bueno, muchos administradores, en parte con razón, decían, bueno, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Peritos calígrafos. Cierto es que, de alguna manera, uno tiene que fijarse que efectivamente las firmas coincidan. Cierto es que nunca vamos a estar a salvo con una simple autorización de que alguien haya dibujado la firma, seamos honestos, pero es un gran avance esto de las leyes locales y de la exigencia que después el código elevó a nación al libro de registro de firmas, porque hace 20 años más o menos, acá por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, en edificios sobre todo de oficinas, donde había muchas unidades destinadas a la locación, que nadie sabía quién era el propietario, se formaban verdaderas camarillas, bajaba uno con 15 autorizaciones, manejaban una asamblea, y resulta que de las 15 había 10 que eran truchas, hablando mal y pronto. Así que bueno, esta cuestión del registro de firmas, del libro de registro de firmas, verdaderamente le da más transparencia y más seriedad a la asamblea en sí misma, al acto en sí mismo y a la autorización. Fíjense acá respecto de los libros, el libro de registro de propietarios, ahora vamos a ver un poquito, el libro de registro de firmas, es obligación del administrador llevar, entre otros, el legal forma, el libro de actas, el de administración, el de registro de propietarios y el de registro de firmas. Después hay muchos otros, lo verán en su momento en otras charlas, bueno, libros de ascensores o lo que sea, pero fíjense que es obligación del administrador llevar estos libros. En lo que nos concierne a nosotros en este punto, el de actas, el de propietarios y el de registro de firmas. El libro de propietarios, que parece un poco superponerse con el libro de registro de firmas, no es tan nuevo como parece. Porque si bien la ley de propiedad horizontal no lo consideraba, prácticamente todos los reglamentos en tantos años establecían la obligación del administrador de llevar al día con un registro justamente la nómina de propietarios de unidades en el edificio. Bueno, esta cuestión entonces de la presencia de terceros en asambleas, los poderes, las autorizaciones, la cuestión, bueno, tener en cuenta las leyes locales, lo que veíamos acá también, como les digo, el código después lo elevó a nación, la exigencia del libro de registro de firmas, primero fue creación de la ley local acá, de la 941 y sus reformas. Bien, ¿podemos avanzar un poco más? Bien, al principio de la charla vimos que las asambleas se pueden clasificar de acuerdo con quién las convoca, de acuerdo con su contenido. Dejando de lado lo del contenido, veamos otra vez quién convoca. Dijimos, tenemos una especie de pirámide, el primero obligado a convocar es el administrador, eso sale del Código Civil y Comercial de la Nación. En su defecto, y también aparece como obligación en el Código, será el Consejo de Propietarios el que llame a asamblea y escriba el orden del día. Ahora, la novedad que tenemos con la vigencia de este código es que los propietarios pueden reunirse al llamado digamos, con el llamado o con su propia convocatoria. O sea, ellos mismos pueden decidir hacer la reunión. Y entonces, ahí aparece la asamblea autoconvocada. Ahora bien, el código nos trae esta figura nueva, en la ley de propiedad no existía, y muchas veces la jurisprudencia miraba, incluso había algunos reglamentos que permitían autoconvocadas en la época de la vigencia de la ley de propiedad horizontal, y la justicia les quitaba validez porque decía, bueno, si la ley de propiedad horizontal no lo dice, entonces la autoconvocada no es válida.
Ahora el código afortunadamente sí lo permite, pero no es como queramos ni como se nos ocurre. Recordarán que al principio de la charla les dije, este es un tipo de derecho, como todos los derechos reales, que se ejercen, se gozan, nuestras facultades están regladas normalmente y en la base del código. Bueno, fíjense que la existencia de la autoconvocada es posible, pero miren lo que dice el código. Los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento propio horizontal, y después dice, en el segundo párrafo, la asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Fíjense que el código permite que los propietarios se reúnan va partiendo de su propio llamado, pero, ojo, hay condiciones. Y las condiciones son que los autoconvocados, o sea, los que llaman a la asamblea, que además son los que confeccionan el orden del día, no puedan ser menos de 2/3 de la totalidad de unidades que tiene el edificio. Así que acá tenemos la posibilidad de autoconvocarnos, pero tenemos un piso. O sea, como les dije hace un rato, estos derechos, este derecho real, la propiedad horizontal, como otros derechos reales, se gozan, se ejercen y nuestras facultades están normal o salen de este tipo de andamiaje, de estructura que el código nos presenta. Fíjense que si la autoconvocada fuera por una mayoría inferior a 2/3, la verdad no sería válida, porque fíjense que el mismo código dice que son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban con esa mayoría. Y esto hay que prestarle mucho ojo, porque normalmente, y ahí aparece esta cosa de los soberanos, de la asamblea, la gente se cree que se reúnen 5 una noche, que se autoconvocan, y con eso deciden lo que quieren. O sea, el código sí permite la autoconvocada. Fíjense ustedes que primero obliga al administrador a convocar, después al consejo de propietarios en su defecto, pero después dice, bueno, y si ninguno de estos dos órganos llama, ¿por qué los propietarios no pueden reunirse a su propio llamado? Perfecto, pero tiene un piso. El piso son 2/3 partes. No hay que olvidarse de eso. En este punto, y partiendo, bueno, esto que estamos viendo, la asamblea autoconvocada tiene sus requisitos, y esto, el último, esto no es un párrafo del código casualmente, pero se los damos así, dice, si los autoconvocados no tienen libro de actas, se aconseja contar con la presencia de un escribano, de no contar con fondos para ello, porque bueno, nos hacemos cargo de que sale una determinada cantidad de dinero y no todos los consorcios pueden gastar en eso. El secretario de actas elegido redacta, siempre tratamos de que sea en hojas limpias, con renglones, con margen para firmar, o sea, tiene que ser lo más parecido posible, no porque sea una exigencia, sino porque es mejor después para poder leer, para poder saber cuántos eran, para ver cuántos firmaron, etcétera, que sea lo más parecido posible a lo que se haría si hubieran tenido el libro de actas. Y ahí ponemos salvar enmiendas, borrones, tachaduras, y lo que siempre pedimos, sobre todo los abogados, cuando a raíz de alguna cuestión que tiene que ver con lo que ha ocurrido en alguna asamblea, que tenemos que leer, por favor, letra clara, porque hay momentos en que no entendemos lo que se dice. Pero bueno, estos son como, no sé si consejos, no sé si decirles así, cosas que de alguna manera les van a servir para manejarse mejor. Bueno, podemos avanzar un poco más en otra cuestión que también es interesante. ¿Se puede arribar a decisiones legítimas sin reunirse en asamblea? Ahora sí. Si a nosotros nos hubieran preguntado, antes del 1 de agosto del 2015, si era posible llegar a una decisión sin asamblea de por medio, hubiéramos dicho que no. Porque la idea en esos años, hasta que llegó este código, era que no había decisión posible, válida, que se tomara fuera de una asamblea. Y fíjense que el código ahora en el artículo 2059 avanza todavía más. Ya no hablamos del administrador, del consejo de propietarios que llama, del autoconvocado. El mismo artículo 2059 dice,
son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de los propietarios, aunque no lo hagan en asamblea. O sea, es posible tomar decisiones válidas por afuera de una asamblea. Y ahí otra vez volvemos a la posibilidad de hacer, pero atrás acollarado el requisito. ¿Qué es lo que pide el código? Voluntad unánime del total de los propietarios. O sea, si el edificio tiene 20, son 20 los que tienen que decidir de manera unánime, en un sentido o en otro, aun cuando no se hayan reunido en asamblea. Lo interesante de esto es que a la larga, al final vamos a ver también lo de la asamblea judicial, el código nos da todo un panorama que tiene que ver con posibilidades de toda clase para que funcione el órgano asamblea del consorcio. Ustedes ya lo estarán viendo más o menos avanzando en todo esto. Bueno, vamos a ver una filmina más. Fíjense, la asamblea judicial. Este es el artículo 2063 del Código. Y acá volvemos a lo que decíamos más temprano. ¿Cómo clasificamos a las asambleas? Bueno, según quien las convoque, las normalmente convocadas por el administrador, en su defecto o en ausencia o silencio del administrador, el Consejo de Propietarios. Tenemos las asambleas autoconvocadas, o sea, aquellas que ustedes saben ahora, son aquellas que se reúnen en función del mismo llamado que se hacen a ellos, los propios titulares de dominio de las unidades, o sea, los integrantes del consorcio. Y al final, el código nos trae la figura de la asamblea judicial. Antes de entrar en lo que dice el código, quiero recordar un poco lo que decía la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal tenía un solo artículo que hablaba de asambleas. El código, como verán, tiene varios, con lo que acá se ve la importancia que tiene la propiedad horizontal para este Código Civil y Comercial, y la asamblea dentro, digamos, de la propiedad horizontal. Lo que establecía era que si no se podía llegar a una decisión, entonces podía peticionarse al juez en una asamblea judicial, bueno, que la asamblea se llamara en los estrados del juzgado y se llegara a tomar alguna decisión que, bueno, obviamente, una decisión que no se puede tomar, pero que sea importante para el consorcio. El código ahora, en este artículo 2063, ha cambiado los términos. Fíjense lo que dice el artículo 2063. Hay que ponérselos de vuelta en pantalla, por favor. Si el administrador o el consejo de propietarios en subsidio omiten convocar a la asamblea, los propietarios que representan el 10% del total pueden solicitar al juez la convocatoria de una asamblea judicial. O sea, estamos en esta posibilidad de que el administrador no llamó, el consejo de propietarios tampoco, quizás la autoconvocada no se puede, porque no se olviden que exige 2/3 de propietarios autoconvocados, acá estamos pidiendo el 10%, entonces, la última posibilidad, digamos, de que el consorcio, la asamblea funcione, es peticionar. Esto tiene una forma de juicio, si bien no tiene la forma de juicio como demanda, contestación, etcétera, pero es evidentemente, es un juicio, es una petición judicial, es una petición que se realiza a un juez con competencia para esto, un juez civil, y entonces, acá lo que se permite es que se llame asamblea, siempre y cuando el 10% de propietarios lo soliciten al juez. Fíjense, el código ahora, si bien se maneja como la ley de propiedad horizontal, abriendo la posibilidad de la asamblea judicial, hace algo que la ley de propiedad horizontal no hacía. La ley de propiedad horizontal no ponía un límite a la cantidad de peticionantes que debían firmar esa demanda de asamblea judicial. Ahora sí. Antes un solo propietario podía pedir la asamblea judicial. Ahora se necesita el 10%. En verdad, lo más probable es que, en la medida en que el código ha asegurado, uno, la obligatoriedad, digamos, por donde queramos verlo,
del administrador, representante legal del consorcio, con todas sus obligaciones, el mandatario, obligado a llamar a asamblea. Y digamos, bueno, los castigos, por así decirlo, cuando no cumple con esas tareas. La obligatoriedad del Consejo de Propietarios de llamar a asamblea cuando el administrador ha omitido hacerlo, o sea, cuando fallan esas dos formas de convocar que el código establece, entonces ingresaríamos en esta forma, si no puede ser una autoconvocada, como les dije, porque quizás reunir 2/3 es mucho, bueno, veremos la posibilidad entonces de que un juez convoque a la asamblea. Ahora, fíjense ustedes que acá lo que el código dice, Alejandra, por favor, volverles a poner el artículo, lo que el código dice no es que el consorcio no puede decidir, que eso era la figura de la que partía la ley de propiedad horizontal. Habla de que no se convoque a la asamblea. Y la diferencia, entendemos, está en que ahora lo obligado es convocar a la asamblea. ¿Por qué? Porque la manera de desarrollarse la asamblea, y acá entramos en algo que no todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, hay un sector al que pertenezco que sí. Antes había una figura que era la del quórum. Para mí es antes, para otros sigue existiendo. El quórum era el número de propietarios que debe o tenía que estar presente en una asamblea para que la asamblea comenzara a sesionar, más allá de lo que después se puede pedir como mayoría. Por ejemplo, algunos reglamentos decían, bueno, la asamblea comenzará a sesionar con el, no sé, 5% de propietarios. Después verán si tienen mayoría o no para decidir. No hay que confundir quórum con mayoría en ese punto. Hay un grupo de personas que hacemos propiedad horizontal que entendemos que el código ha dejado de lado la figura del quórum. Con la cuestión de la propuesta de decisión de ese artículo 2060 que les hablé más temprano, lo que se ha determinado o lo que entendemos nosotros es que la asamblea funciona con los que tiene presentes ahí. Si no puede llegar a tomar una decisión, entonces después, con ese procedimiento del artículo 2060, esa propuesta de decisión, esa decisión de minoría, se trasladará en notificación al resto, a los ausentes. Con lo que funcionará la asamblea con los que tienen ahí en el hall de entrada del edificio esa noche. No todos comparten esta posición, no todos comparten esta idea, muchos entienden que debe reunirse el quórum suficiente igual a la mayoría de lo mínimo que haya que decidir como tema de orden del día. Con lo que entonces, bueno, si lo mínimo que vamos a decidir va con mayoría absoluta, debería haber un conjunto de propietarios ahí que sumados lleguen a la mayoría absoluta. Les reitero, yo no formo parte de esa forma de pensar, formo parte del sector que entiende que efectivamente no es necesario totalizar un quórum, que la asamblea funciona con los que tiene. Y si la decisión fue de minoría, después se trasladará a los ausentes, que se manifestarán o no de acuerdo con lo que vimos en esos artículos 2060 y 2061. Y yo creo, cuando leo, volverles a poner, Alejandra, por favor, en pantalla el 2063, que a diferencia de la ley de propiedad horizontal que decía que el consorcio no pueda tomar decisiones, acá de lo que está hablando el código es de que no se la convoque a la asamblea. O sea, ya parte de la idea de que si se la convocó, alguna decisión arribó. Fíjense, dice, si el administrador o el consejo omiten convocar a la asamblea. O sea, se parte de la imposibilidad o de la situación de silencio de los sujetos convocantes. Y se parte, obviamente, aunque no lo dice, de la imposibilidad de la autoconvocatoria, quizás porque los 2/3 no se pueden juntar. Entonces, ¿qué dice el código? Bueno, vamos a una asamblea judicial, pero no vamos a permitir que uno solo lo pida. Propietarios que representen el 10% del total. Yo creo que esta cuestión le da, lo del 2060, le da mucho dinamismo a las asambleas de consorcio y que de alguna manera, bueno, se acota un poco la posibilidad de la asamblea judicial acá, pero se abre el espectro este de que solamente va a andar la asamblea judicial si lo que ha ocurrido es que no se convoca asamblea. Entonces, no se convocó asamblea,
vamos a una asamblea judicial. Debe quedar en claro, por lo menos a mi juicio, que llegar a una asamblea judicial no es para cualquier cuestión, o sea, debe tratarse de una decisión que la asamblea deba tomar, que deba ser importante verdaderamente para el consorcio. Quizás no cuestiones así de funcionamiento, quizás rutinario en el sentido de decir, bueno, ¿con quién vamos a hacer la impermeabilización de la terraza? No, yo creo que ahí tiene que haber decisiones importantes, bueno, quizás sí nombrar un administrador porque no lo tienen, removerlo porque realmente es un desastre, cuestiones que tengan que ver con posiblemente el nombramiento de los dependientes del consorcio, etc. Bien, fíjense que dice, el juez debe fijar una audiencia a realizarse en su presencia a la que debe convocar a los propietarios. Y acá sí me interesa que miren, la asamblea judicial puede resolver con mayoría simple de presentes. Entonces acá el código, recordarán que en el artículo 2060 establecía un piso de mayoría absoluta. Y acá es la única vez que baja la mayoría a simple de presentes. ¿Por qué? Porque se realiza la asamblea en presencia de un juez. Y termina diciendo, si no llega a una decisión, decide el juez en forma sumarísima. Asimismo, y si corresponde, el juez puede disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio. Por ejemplo, bueno, si no se pusieran de acuerdo, no sé, para nombrar un administrador, bueno, tendría el juez, podría el juez nombrar. Bueno, nos va quedando poco, todavía nos queda un poco lo de las asambleas híbridas, que también lo vamos a ver. Tenemos algo para decir ahí también. Esto de la asamblea remota e híbrida necesita un poco de explicación y de ir un poco al código también. Siempre hemos pensado en asambleas presenciales. Ahora, el código se adelantó a la idea de que la presencialidad no fuera exigencia para la validez de una asamblea, y ya en el año 2015, en el artículo 158, en la parte general del código, cuando habla de las personas jurídicas, recordemos que el consorcio es persona jurídica, o sea, la parte general del código que habla de persona jurídica también aplica al consorcio. Se estableció la posibilidad de que se estableciera que aquellos que deben participar de un acto, en este caso la asamblea, si estaban de acuerdo, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno, o sea, la asamblea de consorcios sería para nosotros, utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. O sea, ya en el 2015 el código se anticipó a la posibilidad de que la asamblea no fuera presencial. Ahora, fíjense ustedes que dice que todos los que deberían participar deberían consentirlo, o sea, en un edificio de 20 unidades deberían consentir los 20. Esto se aceleró y de alguna manera se modificó totalmente y cambió en la etapa de la pandemia, cuando justamente por el aislamiento decretado por el gobierno de la nación, lo que ocurrió fue que fue necesario, bueno, dotar a la asamblea de la posibilidad de no presencialidad, para si no, no había manera, digamos, si no, se detenía el consorcio, se detenía la asamblea y no podía funcionar. Pero al levantarse el aislamiento, la cuestión es que hemos vuelto a la presencialidad. En el medio de eso lo que estamos viendo es que ya hace años, sobre todo desde la vigencia del código, estamos viendo reglamentos de propiedad que ya para la propiedad horizontal establecen específicamente la posibilidad de que el consorcio se reúna en asamblea y que pueda ser no presencial. Ahora, los códigos anteriores, los reglamentos anteriores, obviamente no lo prevén así. Así que en lo personal entiendo que la posibilidad de una asamblea remota o híbrida, como se dice ahí, o sea, mezclando presencialidad con medios telemáticos de comunicación, únicamente va a ocurrir si se produce una modificación del reglamento. Y en ese punto, tratándose de una modificación que a mi juicio no tiene lo que se llama vocación de ser registrado en el registro de la propiedad de inmueble, tranquilamente podría hacerse con 2/3 de propietarios. Bueno, creo que hemos llegado al final, nos queda una última filmina, casi pidiendo disculpas porque deben estar ya cansados de leer y de escuchar.
Me queda nuevamente agradecerles que hayan llegado hasta el final con la paciencia, y bueno, y vuelvo a agradecer a CEPIS la convocatoria. Espero la charla les haya resultado útil e interesante, espero estar a la altura de lo que CEPIS entiende que debe hacerse, que es todo esto de pensar a la sociedad y pensar a la propiedad horizontal y manejarnos, tener cada vez más herramientas para perfeccionarnos todos, los propietarios, los administradores, los abogados, todos. Y bueno, y yo por mi lado, además de agradecer a CEPIS, como les dije, a Jorge Resti Pizarro, también quiero agradecerle a mi secretaria Alejandra, que es quien verdaderamente se ha ocupado de confeccionar todo esto visual que ustedes han visto, con las flechitas, con los colores, con los diferentes, digamos, tipos de letra para que se distinga lo que es código de lo que era un poco la opinión mía. Bueno, no me queda más que agradecerles. Será hasta otro momento.